Hola a todos, muy buenas tardes. Soy el Dr. Mijail Tapia y en esta ocasión vamos a hablar acerca del análisis sistemático de la radiografía de tórax, que es una parte muy importante y que tiene mucho que ver con la repetición, pues al final del día esa es la base del éxito y del aprendizaje de una habilidad. ¿Qué aprenderemos en esta clase? Va a ser la técnica de la toma de una radiografía, algunos aspectos previos importantes, por ejemplo la identificación, las proyecciones básicas, me voy a referir en este caso a la AP, a la PA y a la lateral. Existen más proyecciones, pero para motivos de esta clase no los vamos a ver. Algunos aspectos técnicos de la radiografía correcta, que pueden ser por ejemplo la penetración, por ejemplo la rotación, que van a ser aspectos que nos van a ayudar a apreciar correctamente las estructuras anatómicas y que en determinado momento, si no están a punto, pueden afectar nuestra apreciación diagnóstica, y un análisis sistemático y las estructuras que podemos ver en las proyecciones mismas. En cuanto a la introducción, vamos a tener que la radiografía de tórax es el estudio más indicado en el servicio de radiología de cualquier hospital. Va a ser usado para evaluar la patología principalmente torácica, a pesar de que aquí podemos identificar algunas estructuras propias del abdomen, estructuras óseas como las costillas, como la articulación acromioclavicular, las mismas clavículas y los tejidos blandos, incluso a veces las mamas cuando se pueden apreciar. Es importante para un seguimiento, particularmente en la evolución de patologías, por ejemplo neumonía, muy importante. Bronquitis, toda la patología torácica, específicamente la infecciosa. Para los pacientes prequirúrgicos se va a integrar dentro de lo que se llama riesgo cardíaco en la mayoría de los hospitales, que integra algunos estudios de laboratorio básicos, una radiografía y un electrocardiograma, y en este caso pues se puede eventualmente observar alguna cosa que estuviese fuera de la evaluación prequirúrgica clínica que hizo el médico indicado en cuestión. En cuanto a la técnica de la radiografía, la primera pregunta es ¿cómo se realiza? ¿Qué material? ¿Cómo se realiza? Vamos a tener que la proyección normal, la más común, va a ser la postero-anterior. Esto quiere decir que los rayos van a ir de atrás, van a penetrar por atrás del cuerpo y van a posteriormente registrarse en la placa. La lateral, en la que el paciente se va a parar, en este caso de lado, y la antero-posterior, en la que los rayos van a ser a la inversa, van a venir de acá hacia acá, y de este lado tendríamos la placa que registraría. Normalmente se toman en bipedestación. En el caso en el que no, es cuando se hacen sedestación, es decir, con el paciente acostado, y normalmente va a ser una radiografía portátil. Para esto vamos a requerir que el paciente esté parado, que esté más o menos en esta posición, con las escápulas hacia afuera, con una suerte de extensión en el cuello, que esté en inspiración máxima, también conocida como apnea, es decir, que tenga la mayor cantidad de aire posible en el tórax. Normalmente se va a hacer una distancia entre 1.5 y 1.8 metros. Esta cuestión va a ser dependiente del servicio de radiología de cada hospital. Se habla de que es una exposición corta, es decir, la exposición a rayos X es relativamente corta, aproximada, son segundos, pero el problema es que a pesar de ser segundos, es una carga de radiación pues bastante importante, y se va a centrar normalmente, si trazáramos una línea, en T6, es decir, en la vértebra torácica número 6. ¿Qué otros aspectos importantes previos vamos a tener? El primero, y el que siempre nos dicen en la clase de radiología e imagenología, va a ser la identificación. Darnos cuenta de que efectivamente esa placa corresponde a ese paciente. Para esto va a ser importante identificar el nombre, la edad y la fecha, incluso algunos otros aspectos, como por ejemplo la visualización de las mamas, como en este caso, que corresponden normalmente a una mujer, aunque puede ser por ejemplo un hombre con ginecomastia, entonces tampoco se trata de descartarlo al 100%. Normalmente vamos a tener un marcador de esta posición. ¿A qué me refiero? A esto que vemos acá, y que nos va a decir típicamente el lado derecho, aunque eso va a depender también del laboratorio. Como pueden ver de este lado, tenemos la identificación del lado izquierdo con esta L de left. ¿Qué otra cosa va a ser importante? Identificar si esta es una radiografía antero-posterior o postero-anterior.
la rotación, que va a evaluarse con relación a las clavículas y a las vértebras, a las apófisis espinosas, la inspiración, que va a tener que ver con el número de costillas ocupadas y observadas, la penetración, que es esto que vemos en esta porción, que puede ser una placa blanda o una placa quemada, esto es decir, que los rayos penetraron demasiado o penetraron muy poco, y todos estos fallos nos van a impedir ver correctamente algunas estructuras anatómicas. Y el mismo historial, es decir, valorar y preguntar si es que existe alguna radiografía previa, porque siempre va a ser muy importante, o incluso si el paciente la puede traer, para realizar una comparación de las mismas estructuras. Esto que tenemos acá son las dos radiografías y las dos proyecciones más comunes, AP y PA, y ahorita vamos a ver cómo se puede diferenciar esto. Lo que vemos en este lado tiene que ver con la penetración y normalmente se evalúa con algunas estructuras como la tráquea, y la pobre penetración cuando no es posible ver determinadas cosas. Entonces la pregunta, y aludiendo al ser o no ser de Shakespeare, sería ¿es AP o es PA? Y la pregunta es en cuanto a estas dos, la de la derecha, las dos dicen derecha, pero me refiero, esta sería la de la izquierda y esta sería la de la derecha. ¿Cuál es la AP y cuál es la PA? Les voy a dejar algunos segundos. Para los que no sepan, no hay ningún problema, ahorita voy a explicar cómo diferenciar cada posición. Esperamos 3 segunditos y vamos a tener que esta de acá va a ser la postero anterior y esta va a ser la antero posterior. ¿Cómo lo sé? Por diversas estructuras. Normalmente cuando vemos la burbuja gástrica es una proyección postero anterior. ¿Por qué? Porque el paciente está en bipedestación. También tiene que ver, por ejemplo, el tamaño de corazón, la posición. Siempre es una máxima que en una radiografía de carácter antero-posterior, es decir, normalmente portátil, no se puede o no se debe de intentar evaluar la cardiomegalia porque va a estar alterado por la misma posición en la que entran los rayos, se va a magnificar cada estructura. Aquí tenemos lo que mencioné previamente en cuanto a que la fuente de rayos X va a ser de diferentes posiciones. Esta sería una AP, donde los rayos van a venir en esta posición, van a pasar el cuerpo, y acá es donde se va a registrar en este chasis, y esto va a hacer que estas estructuras se puedan ver más grandes o se magnifiquen. De este lado vamos a tener que los rayos entran por aquí y por la cercanía no se va a magnificar tanto como en una antero-posterior, y esta sería la proyección lateral donde no hay tanta ciencia, siempre se para el paciente de esta forma. ¿Cómo vamos a identificar si esta es una radiografía AP o PA? Vamos a hacer esta suerte de criterios y esto es lo que ustedes siempre tienen que observar en la toma de una radiografía. En cuanto a estos criterios, el primero que vamos a ver es los cuerpos vertebrales y vamos a identificar esto que se llama ángulo espinolaminar que se va a dar entre estas estructuras y que se va a ver de esta forma. Se va a ver como una especie de pico. Lo que vamos a ver va a ser esto. Esto también se le conoce como la tienda de campaña. En cuanto a las clavículas, deben de estar oblicuas o en V, y aquí podemos ver cómo están. Esta es la estructura que se llama la V. Las escápulas deben de estar por fuera del campo pulmonar o no apreciarse en toda esta porción. Cuando la apreciamos ahí y no lo sabemos, podemos pensar, por ejemplo, que se trata de un neumotórax o que hay un colapso pulmonar por determinada razón. Y la burbuja gástrica, que siempre va a ser inferior al diafragma del lado izquierdo y se va a ver de esta forma. Esta va a estar presente en todos los pacientes que estén en bipedestación, es decir, parados. Y ahora vamos a tener cómo identificar o cuáles son los criterios de una radiografía antero-posterior. Otra vez volvemos a los cuerpos vertebrales donde debemos identificar este signo que se llama la cabeza del búho. ¿Cómo se relaciona esto con lo que vemos en la radiografía? Vamos a tener esto que es la apófisis espinosa, se va a ver como el pico y vamos a tener aquí estos ojos y de esta forma se va a identificar esto que le llaman la cabeza del búho. Las clavículas van a ser francamente horizontales, no en V como en la postero anterior, aquí lo podemos ver, son francamente horizontales, casi de hecho es una línea recta. Las escápulas se van a encontrar en el campo pulmonar, aquí podemos ver el borde escapular. Y la burbuja gástrica va a ser inferior, francamente inferior, o no va a estar presente. Aquí podemos ver que no se identifica el gas en ninguna porción. En general yo diría que en el 90% de estas no vamos a ver una burbuja gástrica. De esta forma va a ser muy fácil simplemente voltear a ver si hay una burbuja gástrica o no y determinar si es AP o PA.
pero de todas maneras existen otros marcadores para que los conozcan. Otro criterio que vamos a tener técnico de si esta radiografía es correcta, estuvo bien tomada o no estuvo bien tomada, va a ser la rotación. Y cuando hablo de rotación no me refiero a Juan Carlos Osorio. En cuanto a la rotación vamos a determinar si va a estar centrada esta placa, que es lo correcto, o rotada. Y para esto vamos a tomar un ángulo de las apófisis espinosas dorsales, de las vértebras dorsales me refiero, y las clavículas. Aquí tendríamos esta línea determinada como quedamos por las apófisis dorsales y esto que va a ser por las clavículas. Y esto debe de ser equidistante. Aquí como podemos ver, esto es equidistante y podemos hablar de una placa centrada. Aquí tenemos el mismo caso, como podemos ver, aquí se pierde. Aquí tendremos esta línea, tendríamos una, tenemos la otra. Como podemos ver es bien diferente el espacio. En este caso podemos hablar de que es una placa rotada. Para hablar de la inspiración, lo que vamos a hacer es contar los arcos costales y la primera pregunta relevante es cómo los vamos a identificar. Los anteriores, aquí los tenemos representados en el lado izquierdo o en el lado derecho de su pantalla, son más oblicuos. Y aquí lo vamos a ver. Este sería uno, este sería otro. Tienen esta dirección. En cambio, los posteriores y los que son más fáciles de identificar, en este caso representados en el pulmón derecho del lado izquierdo de su pantalla, van a ser más horizontales. Aquí podemos verlos. Y en general, yo personalmente también prefiero contar los posteriores porque es más fácil. Y para hablar del número, podemos contarlos. De este lado tendríamos los horizontales 1, 2, 3, 4. Como pueden ver llega hasta el 10. Es decir, podemos decir que esta placa está bien inspirada o está correctamente inspirada. Si contáramos los del otro lado también tendríamos que llega hasta el 6. Aquí podemos ver todavía el 7. Por lo cual, por los mismos criterios, también podemos determinar que está bien inspirada. Otro aspecto va a ser la penetración y va a tener que ver con los rayos X. Y vamos a determinar si esta es adecuada, si está blanda o si está quemada o sobrepenetrada. Si hablamos de una radiografía adecuada, y esto es lo que siempre debemos de buscar, debemos de ver únicamente las primeras 4 vértebras torácicas, sería de este lado, y ver la tráquea hasta antes de su bifurcación. Aquí tenemos la tráquea. Y aquí sería la bifurcación, por lo tanto podemos determinar que esta es una placa adecuada. Después vamos a tener una placa blanda y en este caso lo que va a pasar es que vamos a tener un menor número de vértebras. Aquí pues básicamente podemos decir que medio vemos una, quizás está de acá, yo diría que está en 3 cuando mucho. La película es francamente clara, la tráquea siendo realistas no la podemos ver, podemos asumir que anatómicamente está ahí pero no se puede ver, y lo cual como pueden ver no nos permite en general pues ver la mayoría de las estructuras correctamente. Y vamos a tener esto que sería el superávit, sería una placa muy penetrada y quemada, y se van a observar más cuerpos vertebrales que podemos ver, y se va a observar la tráquea incluso debajo de la bifurcación. Aquí podríamos ver a qué nos referimos con esto. Esta es una placa que está demasiado penetrada. Ahora vamos a hablar del análisis sistemático, y esto es muy importante. Esta sería una máxima del análisis de toda la radiografía, si es que la repetición va a ser al maestro. Cómo vamos a identificar todas estas estructuras que vemos acá, y esto va a tener que ver con el análisis que vamos a hacer, siempre hacerlo de la misma forma, y con esta repetición el beneficio que vamos a obtener es que no se nos olvide y nunca pasemos por alto determinada estructura, porque a veces pensamos que la patología va a estar en pulmón, en corazón, y de repente por acá hay una costilla rota. El análisis de una radiografía generalmente debe hacerse de manera centrífuga, es decir, de adentro hacia afuera. Si hiciésemos un análisis inverso, diríamos que es centrípeto, es decir, de afuera hacia adentro. Y este orden, la idea que nos debe de llevar es ver todas las estructuras. Realmente el análisis puede hacerse de esta forma, puede hacerse en este orden, puede hacerse en este orden, puede hacerse en el orden en el que ustedes quieran, siempre y cuando vean todas las estructuras.
pero lo que se recomienda es que el orden que ustedes escojan, y los cánones dicen que debe ser centrífugo, es el que siempre repitan, no que estén cambiando, porque de esta forma puede olvidárseles de repente analizar una estructura. En cuanto a las estructuras, vamos a tener que hay que ver la tráquea, que es esta porción, y los bronquios. También llamamos bronquios primarios. La estructura del mediastino, que siempre va a ser importante. Aquí se pueden ver algunas estructuras. Importante acordarse de las 4 T's, de timoma, teratoma, tiroides y terrible linfoma. La silueta cardíaca, de este lado vamos a tener el corazón derecho. En esta proyección primordialmente se va a ver la aurícula derecha y el corazón izquierdo. Los cilios, que también va a tener que ver con algunas estructuras vasculares y se pueden observar incluso algunas adenopatías, otro tipo de cosas. El pulmón, siempre importante revisarlos por separado. El pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Las estructuras óseas, en este caso vamos a tener costillas, la articulación esternoclavicular, las clavículas como tal, la articulación glenohumeral y las escápulas en el caso de que se puedan apreciar en determinadas porciones. Las vértebras también pueden ser otra estructura que debemos de evaluar, aunque si queremos ver vértebras no es la mejor proyección. También es importante evaluar los tejidos blandos. En cuanto a los tejidos blandos, lo que les recomendaba de la silueta mamaria, que nos puede ayudar a determinar si es un hombre o una mujer. Otras cosas que podemos ver son algunos tipos de parásitos, el enfisema subcutáneo que va a ser muy claro, especialmente en estas porciones, y que es esto, es el aire debajo de la piel, entre otras cosas que podemos identificar, implantes, metal, otro tipo de estructuras. Y el abdomen superior lo que nos permita ver, porque también esta no es la proyección más adecuada, pero en este caso podemos ver por ejemplo el neumoperitoneo, por ejemplo el signo del surco profundo, entre otras estructuras y entre otras cosas. Incluso también se puede ver aquí una perforación. Va a depender mucho de lo que estemos evaluando y de la clínica del paciente. En cuanto a la tráquea y los bronquios, lo primero que tenemos que ver es que sea central, que no esté desviada. La desviación nos puede hablar de diferentes cosas. La permeabilidad, especialmente también los bronquios. El ángulo carinal, que va a ser esto que tenemos aquí. Y este ángulo no debe de ser mayor de 100 grados. En cuanto a los bronquios, vamos a tener que el bronquio derecho, de este lado, va a ser corto, va a ser más vertical, un poquito más vertical y más ancho. Y esto va a determinar que cuando un niño se traga una moneda, se vaya más comúnmente del lado derecho. En cambio, el bronquio izquierdo va a ser más horizontal, un poco más horizontal, más delgado y más largo, lo cual va a favorecer o va a desfavorecer que las estructuras, que los cuerpos extraños entren de ese lado. En cuanto a la silueta cardíaca, aquí tenemos por ejemplo, como pueden ver, algunas estructuras vasculares. De este lado tendríamos lo que es la vena cava superior, me refiero al lado derecho, la aurícula derecha, que es la que va a componer la mayor parte en la radiografía. Del lado izquierdo del corazón tendríamos el vallado aórtico, que es esta porción que vemos aquí. Tendríamos el tronco pulmonar, tendríamos otras estructuras vasculares y después la mayor parte que vendría a ser el ventrículo izquierdo. Ahora, entre esto que es el tronco pulmonar y el callado aórtico, vamos a tener esto que se denomina la ventana aortopulmonar. Esta ventana aortopulmonar normalmente está vacía, así es como anatómicamente la debemos encontrar. En el caso de que esté ocupada por determinadas estructuras, es importante evaluar, y normalmente lo que ahí se ubica son adenomegalias. Entonces es importante siempre buscar activamente esta ventana aortopulmonar. Vamos a tener esta proyección lateral, ya para terminar, donde, como podemos ver, la posición del corazón va a ser diferente, va a ser dominante el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, y mínimamente lo que sería en este caso, de este lado, la aurícula izquierda. Y de esta forma podemos ver la relación que tiene con el esófago, que sería esto que se ve acá atrás, y por qué a veces cuando crece da reflujo gastroesofágico. Pero bueno, ya me desvié.
También vamos a tener otras estructuras, el tronco de la pulmonar, el arco aórtico, la tráquea, estructuras que siempre es bien importante ver, las cisuras, particularmente cuando hay cisuritis y cuando hay derrame, el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y la vena cava inferior. En cuanto a los diafragmas o a los hemidiafragmas, para ser más preciso, siempre está la duda de cuál es el derecho y cuál es el izquierdo, porque normalmente solamente hay una proyección lateral. En cuanto a esto, la forma de determinarlo o de diferenciarlo es que el del lado derecho es el que cruza. Aquí podemos verlo muy claramente, va de un lado a otro. Esta proyección. El hemidiafragma izquierdo normalmente solamente llega hasta la porción que se ve en el contacto con el corazón, y esto es por una situación meramente anatómica. Esta proyección clásicamente se utiliza para valorar la presencia de un derrame. ¿Por qué? Porque el derrame va a ser mucho menor, un derrame menor va a ser mucho más fácil de identificar en esta proyección. Para una proyección de una antero-posterior o de una postero-anterior vamos a requerir una mayor cantidad del derrame pleural del líquido. Para terminar, pues vamos a hablar de los puntos de aprendizaje que vimos. Lo primero fue la técnica de la toma de la radiografía, algunos aspectos importantes previos, ver el nombre, ver que tenga el identificador, ver si existe una radiografía previa, las proyecciones básicas AP, PA y lateral y cómo diferenciarlas, algunos aspectos técnicos de una radiografía correcta, que son estos que llamamos la penetración, la rotación y la inspiración. Y el análisis sistemático de las estructuras, cómo lo debemos de hacer, que en este caso o de preferencia hay que hacerlo de manera centrífuga, empezando con las estructuras más centrales, más proximales e ir hacia las más distales. Y qué estructuras podemos identificar en cada proyección sin entrar en mayor detalle de patología. Esto quedará para futuras clases. Sería todo en esta ocasión. Espero que pues les sirva, que me comenten si les agrada esto, si continúo con las clases de radiología, porque la verdad es que ya lo había dejado un poco abandonado. Solamente tengo dos, que son la de densidades radiográficas y la del signo de la silueta, que es un signo bien importante, pero me había faltado hacer como una especie de introducción a estas clases. Y pues nada, tengan muy buena tarde. Yo fui el Dr. Mijail Tapia y hasta luego.